Bueno, ya la clase previa al taller entonces que vamos a hablar y que vamos a ver es lo que nosotros conocemos como estandarización de las tasas. Y la estandarización de las tasas juega un rol súper importante dentro de lo que es la salud pública y dentro de lo que es la epidemiología. ¿Ya? ¿Por qué? Porque siempre como país estamos acostumbrados a compararnos con otros países. Y esa misma situación la vamos a encontrar con cualquier otro país. O sea, tenemos países que eh, vislumbran o ven o quieren seguir el ejemplo de la forma de funcionar de Chile. Ustedes han visto cómo Ecuador es un país que ha copiado los sistemas tanto económicos como educacionales como sanitarios chilenos. Y también nos encontramos con la otra situación, ¿no es cierto?, donde nosotros vamos copiando lo que hacen otros sistemas. Nosotros tenemos un sistema educacional que quiere parecerse al sistema finlandés, tenemos un sistema sanitario que quiere parecerse al sistema español, tenemos un modelo económico que quiere parecerse al sistema estadounidense, norteamericano, y ahí nosotros llegamos a la pregunta, ¿realmente yo puedo hacer comparaciones de lo que ocurre en mi país con respecto a lo que ocurre en otro país? Esa es la gran pregunta. Cuando nosotros hablamos de España, ya que sobre todo ahora con la pandemia, pandemia coronavirus, la comparación con España ha sido muy frecuente. ¿Es realmente posible hacer esa comparación si consideramos que tenemos algunas similitudes? Somos dos poblaciones envejecidas, pero nuestro per cápita, ingreso per cápita no es el mismo. Ellos tienen un sistema sanitario que es público absolutamente, por lo que les aseguro que no hay ninguna persona que se haya contagiado con el coronavirus y que haya quedado además endeudada para pagar su hospitalización o su examen. Ya trabajan con un sistema sanitario distinto, que a pesar de que sí existe el sistema privado, ese uno lo paga si quiere. Ya lo que sí va a pagar con su impuesto, que no es el 10%, sino que es el 20% del impuesto a salud, es lo que funciona acá en Chile como FONASA. ¿Ya? Y eso implica que cualquier persona que la tenga va a poder, que tenga esta tarjeta sanitaria, va a poder tener gratuidad de atención. De hecho, yo tuve mi parto en un hospital que se llama Hospital La Paz, que es el hospital más grande que hay en Madrid. Yo tuve a mi hija en ese hospital, tuve paritorio individual, tuve mi matrona, mi médico, mi pediatra, eh, y luego que mi hija nació, tuve mi habitación individual y como tenía tarjeta sanitaria, no pagué nada. Mi hija nació con un problema de salud, estuvo hospitalizada en la NEO, tampoco pagamos nada. Se nos dieron los medicamentos y todo lo que necesitábamos e incluso dentro del hospital ellos proveen los pañales y la ropa porque para evitar transmisiones nosocomiales ellos entregan la ropa de los recién nacidos para que ellos estén dentro del hospital. Entonces es un sistema sanitario absolutamente diferente del que nosotros conocemos acá. ¿Podemos compararnos? ¿Ustedes realmente creen que podemos compararnos? ¿Que podemos decir que la situación es la misma? El español tiene un modo de vida distinto, tiene una jornada laboral de 35 horas semanales, tienen sensación y necesidad de esparcimiento, por lo tanto van a ver al español en los bares con su familia. Los bares son lugares familiares, no son lugares como aquí, sino que van con su familia, van a desayunar a los bares, van a almorzar a los bares, van a cenar a los bares, van a tomar la cerveza mientras el niño se toma la limonada. Y eso se hace invierno y verano, ¿ya? Porque en invierno se hace dentro del bar, en verano se hace en la terraza. ¿Es posible comparar? ¿Realmente yo puedo comparar
una enfermedad acá con lo que pasa allá, y puedo decirlo tan brutamente como decir por el millón de personas. No. No, no es correcto, ¿no es cierto? Y si yo voy a Italia, es peor aún. Italia, ya dentro, se habla en Europa de los países del primer mundo, del segundo y del tercer mundo. Nosotros conocemos el desarrollado y el subdesarrollado. Pues ellos saben que son desarrollados, pero se encuentran y se autodenominan del segundo mundo. ¿Por qué? Porque son países que no logran generar empresas, ¿ya? Y ahí ustedes han visto la crisis económica en la que estuvo eh, hundida España en el 2008-2009, y en Italia también estamos en una situación bastante similar, que tienen mucho cruce de cultura mora, lo que implica que en eso sí tenemos una similitud, que es la dificultad de entender eh, el respeto y el espacio del otro. O sea, mi cuidado puede no importarme, pero sí me tiene que importar el cuidado de mi vecino, de la persona que tengo al lado. Por lo tanto, yo me protejo para evitar que el del lado se contagie, que es más o menos lo que nosotros hemos podido ver en aquellos países que se ha logrado un buen resultado con las medidas de prevención de coronavirus, que por ejemplo ustedes ven el ejemplo en Taiwán, o el ejemplo en Corea del Sur, donde nosotros vamos a ver que estas poblaciones no han requerido ni siquiera hacer cuarentenas, sino que por un tema de deber cívico, de cultura social, ha existido un manejo. Tailandia también, a pesar de que no es un país de mucho recurso económico, también ha podido controlar esto. La India también ha tenido una situación bastante más llevadera que la de nosotros. Ya ahí es por todos por un tema cultural. Por lo tanto, si encontramos tantas diferencias, hacer una comparación no es posible, ¿ya? Porque realmente somos diferentes, encontramos muchas veces a nuestros políticos haciendo esta comparación. ¿Cómo es que en Cuba pasa tal cosa? ¿Cómo es que en Alemania pasa tal cosa? ¿Cómo es que en Finlandia pasa tal cosa? Y pucha, lamentablemente no podemos hacer comparaciones porque somos países que tenemos distintas riquezas, distintas culturas, distintas situaciones sociales, distintos comportamientos, distintas etapas de transición demográfica, social, nutricional, epidemiológica. Por lo tanto es imposible hacer una comparación. Para poder hacer esta comparación real yo necesito partir de este trabajo de la estandarización de las tasas. A todo esto yo les decía que como país estábamos tratando de imitar el sistema de salud familiar, que es español. Ustedes saben que me equivoqué, ¿no es cierto? O no me equivoqué, sino que nosotros de verdad queremos imitar el español, pero ustedes saben que el español no es el creador de la salud familiar, ¿no es cierto? ¿Sabían eso o no? ¿Quién creó la salud familiar? ¿Quién creó los consultorios como tal? El sistema del consultorio, ¿saben o no? Yo lo desconozco, profesora. Sí. ¿Qué? ¿Y alguien más? Si yo les cuento que fue Chile, ¿qué me van a decir hoy día ustedes? En los años 40, cuando la gente se iba a operar y tenía dinero y quería irse a operar a un lado, así como ahora escuchamos a personas que dicen yo voy a ir a los Estados Unidos o yo voy a ir hay mucha gente que cree en el sistema sanitario cubano, pues se decía yo voy a ir a Chile. ¿Me lo creerían? Es algo Ya, nuevo para mí. es algo nuevo, es Está como difícil de creer. así. ¿Saben quién fue el que creó los consultorios? Un señor que en esos momentos era ministro de Salud, pero después fue presidente. No tuvo un muy buen final como presidente, pero fue ministro de Salud en esos momentos. Allende. Ajá. Allende fue
el doctor Allende, el doctor Salvador Allende. Él fue el creador del sistema de salud familiar que usted conoce y él es el que inventó los consultorios. Luego, por motivos ya conocidos, se eliminó ese sistema en Chile y un señor que tiene la costumbre de venir siempre a las Américas a tomar lo bueno que encuentra acá y a llevárselo para allá, lo tomó, lo desarrolló en el país y se convirtió en el pionero de la salud familiar y es donde van todos los países actualmente a aprender el sistema que es España. ¿Ya? Y ustedes pueden ver que es un sistema que también encuentran en Alemania, que encuentran en muchos otros países en Europa y que han ido a aprenderlo en España. Pero en España hay una gran admiración por este personaje desde el punto de vista de la medicina, ya por la visión que tuvo, porque estamos hablando que la creación de estas instituciones fue aproximadamente en el año 1940-44. ¿Ya? Como que tengan una información, porque siempre nos dicen que nosotros tenemos mala salud, ¿no? En algún momento fuimos pioneros, ¿ya? Y estos sistemas que se están copiando provienen de acá. Así que si el pisco no es de nosotros, los consultorios sí no son, ¿ya? Para que tengan como ese conocimiento. Como una efeméride, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de esta estandarización de las tasas, vamos a hablar de este ajuste. Y lo que yo les comentaba, las tasas brutas, las tasas crudas, hablan de todo lo que pasa en toda una población, ¿ya? Pero esta situación en particular, esta tasa bruta o cruda, lo que puede hacer es ocultar el hecho de que uno o más subgrupos de esta población pueden tener un riesgo que es diferente, ¿ya? Por lo tanto, es importante tener la visión de hacer este ajuste de tasa. Ya, por ejemplo, puede que la población total no es un denominador ideal para una tasa de mortalidad, ya que las personas en diferentes grupos de edad van a diferir con respecto al riesgo de su muerte, ¿no es cierto? Los niños tienen un riesgo más elevado que las personas en edad adulta. Las personas mayores tienen un riesgo que es mayor todavía si yo voy a hablar de enfermedades, por ejemplo, como las cardiovasculares. Entonces, todo esto va a jugar un rol que yo necesito tener claro al momento de hacer esas comparaciones. ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, yo les muestro la comparación de las tasas de mortalidad de dos poblaciones. Tenemos la población A y la población B. Y miren, lo que sucede, yo tengo la población A, donde tengo en los menores de 15 años, tengo 1.500 personas. En aquellos entre 15 y 44 años, tengo 2.000 personas. Y aquellos mayores o iguales de 45 años, tengo 1.500 personas. Ya, estas son las proporciones, un 30, un 40 y un 30%. Pero en la población B cambia la proporción. Y en este caso yo me encuentro con que la población B tiene un 40% de menores de 15, un 50% de personas entre 15 y 44 y solo un 10% de personas mayores a 45. Ambas poblaciones tienen un total de 10.000 personas. Ahora voy a ver la que es la tasa de mortalidad. Y nos encontramos con la tasa de mortalidad específica por 1.000, acá se calculó por 1.000, por favor nótenlo, de 2, 6 y 20. Y se da la misma situación, tanto la población A y la población B tienen una tasa de mortalidad específica de 2, 6 y 20. Y cuando yo veo las tasas crudas, yo puedo decir que en la población A hay una tasa de mortalidad de 9, es decir, mueren 9 personas. Y en la población B hay una tasa de 5,8, es decir, de 6 personas. Entonces yo puedo decir que ¿qué es? Que es diferente, ¿no es cierto? Y todas las voy a sacar por 1.000.
porque las tasas crudas se hacen por 1000. Entonces yo digo que por 1000 personas en la A mueren 9, mientras que por 1000 personas en la B mueren 6. Entonces yo voy a decir que en la población A mueren más personas que en la población B. ¿Pero realmente puedo hacer esto? La verdad es que no debiese ser así, tan al azar. Y yo debiese hacer un poquito más de cosas y hablar acerca de la tasa cruda de mortalidad, donde voy a hablar que es un promedio balanceado de las tasas de mortalidad específica por grupo de edad. Es un promedio balanceado, ¿ya? Yo, para poder comparar las dos poblaciones, yo tengo que hacer algunas cosas para asegurarme que esa comparación sea balanceada. Es que haya considerado esos aspectos que son diferentes entre, en este caso, la población A y la población B. Y este balance los van a dar las proporciones que tenga cada grupo. Vamos a ver primero lo que conocemos como el ajuste directo de las tasas. ¿Ya? Ajuste directo de las tasas. ¿Por qué? Porque vamos a tener dos tipos de ajuste, el directo y el indirecto. ¿Ya? Cuando yo hablo del ajuste directo, voy a hablar que la diferencia en la comparación de edad, ya en la composición etaria que tiene un grupo de personas, yo la puedo eliminar a través de lo que es una comparación justa de las dos poblaciones. Nosotros veíamos acá que teníamos que las proporciones entre la población A y la población B eran diferentes en cada grupo etario. Entonces, cuando yo quiero compararla, tengo que tratar de que esa comparación sea justa para ver si realmente hay o no diferencias entre ambos grupos. Entonces, lo primero que tengo que hacer para eso es seleccionar la población estándar, ¿ya? Y ustedes me van a decir qué es una población estándar. Y yo les voy a preguntar, ¿qué cree usted que es una población estándar? ¿Sería la suma de ambas poblaciones en el ejemplo que mostró usted? Esa es una posibilidad, ¿no es cierto? La combinación. ¿Se acuerdan bien de lo que vieron en pregrado? Muy bien. Una puede ser la suma. ¿Y cuál es la otra posibilidad? Ustedes saben que los sanitarios nos regimos por la Organización Mundial de la Salud, ¿no es cierto? La World Health Organization. Y tiene una función clara, facilitarnos todas estas cosas. Entonces, tenemos una opción, que es hacer o armar nosotros una población estándar, sumando lo que ocurre con sumando las dos poblaciones que voy a trabajar, o usar la población estandarizada que nos entrega la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuál es la dificultad de utilizar esta población en particular? Es los grupos etarios que establece. Muchas veces los análisis están hechos en poblaciones diferentes, por lo tanto no podemos utilizar esta población generada por la OMS. Entonces lo que nosotros hacemos y lo que se hace con mayor frecuencia es hacer la población estandarizada a partir de la combinación de los N de la población A y la población B, o de la población de país 1 con la población de país 2. ¿Queda claro hasta acá? Sí. Sí, hasta aquí vamos bien. Hasta acá vamos bien. Súper. Entonces, vamos a la transparencia, y ahí inmediatamente sale mi edad por la boca. Como yo estudié con transparencias, eso es imposible. Yo estudié con transparencias y pizarrón, ¿ya? PPT.
vamos a ir a esta PPT y nos vamos a dar cuenta que el grupo de menos de 15 años va a estar formado por la suma de 1.500 más 2.000. Por lo tanto, va a ser 3.500. El grupo de 15 a 44 años va a estar conformado por la suma de 2.000 del grupo A más 2.500 del grupo B. Por lo tanto, van a ser 4.500. Y el grupo de 45 años o más va a estar formado por 1.500 del grupo A más 500 del grupo B. Entonces van a haber 2.000 personas. Tenemos 3.500, 4.500, 2.000 y una población total de 10.000. Ahora les solicito a todos los que puedan, tomen su celular, hablan o si tienen una calculadora a mano o del celular, saquen la aplicación de la calculadora porque la vamos a utilizar. Entonces, aquí tenemos nuestra población estandarizada, y esta población estandarizada nació de la combinación, es decir, de la suma de la población A con la población B. Nosotros teníamos que en la población A, voy a ir para acá para que vean que no los engaño, teníamos 2, 6 y 20, y lo mismo encontramos en la población B, por 1.000 personas. Entonces, tenemos que por cada 1.000 personas en la población A, morían 2 en el grupo de menos 15, morían 6 en el grupo de 15 a 44 y morían 20 en los demás de 45 años. Y lo mismo encontrábamos en la población B, cuando nosotros trabajábamos por 1.000 personas. Entonces, ahora vamos a calcular las muertes esperadas. ¿Y cómo vamos a calcular las muertes esperadas? Tenemos que se morían 2 en el grupo de los menos de 15. 2 por 3.500, y ese valor lo vamos a dividir por 1.000. ¿Cuánto nos da? 7. 7. Muy bien. 7. Muy bien. Luego, tenemos 6 por 4.500 y lo dividimos en 1.000. Lo dividimos en 1.000 porque en este caso ellos nos reportaron por 1.000. Fíjense bien, porque existe la posibilidad, como les explicaba en la clase más temprano, que los reportes se hagan por 100 o los reportes se hagan por 10.000 e incluso más. Entonces, en este caso el reporte lo hicieron por 1.000. Acá vamos a tomar 6 por 4.500 dividido en 1.000 y nos va a dar 27. ¿Ya? Y luego vamos a tomar este valor de aquí, que son 20, y esos 20 lo vamos a multiplicar por los 2.000 y lo vamos a dividir ¿en cuánto? En En 1000. 1000. En 1.000, y me va a dar ¿cuánto? 40. 40. 40. ¿Y se aseguraron que fuese así? Sí. Muy bien. Y Vamos con luego, calculadora en mano. eso es lo que necesito, que esté con la calculadora en mano. Después vamos a tener que 7 más 27 más 40 me van a sumar 74. Y esos 74 yo también podría hacer el ejercicio de dividirlo en 10.000 y multiplicarlo por 1.000 y obtener una tasa. Y ahora voy a hacer exactamente lo mismo con la población B. Y recuerden que nos dimos cuenta que tanto la población A y la población B tenían las mismas tasas por 1.000, 2, 6 y 20. Y vamos a hacer el mismo ejercicio. 2 por 3.500 dividido en 1.000 me da 7. 6 por 4.500 dividido en 1.000 me da 27. Y 20 por los 20.000, perdón, por los 2.000 dividido en 1.000 me da 40 y quedo a los mismos 74. Entonces, ¿qué me acabo de dar cuenta yo en estos momentos? ¿O qué se dieron cuenta ustedes en estos momentos? Porque antes
lo que vimos que en la población A morían más personas que en la población B. Ahora que estandarizamos las tasas, que las ajustamos, ¿de qué nos dimos cuenta? Que mueren la misma cantidad de personas en A y B. En A y en B, ¿no es cierto? Se muere la misma cantidad de personas. Entonces, ¿podía o no podía yo decir o comparar lo que pasaba por 1000 personas en la población A con la población B? No, Porque había que No, estandarizar. había que estandarizar. Entonces yo puedo decir que Chile está muy, muy, muy mal en la pandemia porque por 1 millón de personas lleva mucho más casos que España. No, porque tenemos que estandarizar primero. Estandarizar, ¿no es cierto? Hasta que nosotros no estandaricemos, no vamos a poder saber cómo fue. Y yo ya estandaricé, pero como soy muy mala y muy cruel, para la próxima clase, que es el próximo viernes, quiero ver si alguno de ustedes puede estandarizar y decirme si de verdad estamos más mal o no. ¿Ya? Les soplo, ¿Comparado con España? les soplo que en España, sí, comparemos con España, que somos como en población más similar, pero saben que también sería bonito hacer el ejercicio con otros países más cerca, así en situación económica más similar que la nuestra. Ya, pero en España son 40 millones y aquí somos 18, por si acaso. Así que vamos a ver ahí qué tan mal estamos. ¿Ya? Ahora, desde el punto de vista epidemiológico, comenzamos maravillosamente tomando las medidas hasta que se llamó a la nueva normalidad. Y ahí fue el problema porque ahí la gente perdió el miedo. Y cuando perdió el miedo salió a la calle y regresó a la vida normal. Y ahí a quienes les dio el miedo, a los que están en primera línea trabajando, porque empezó a llegar más gente. Pero se hicieron bien las cosas al inicio. Algo pasó en el camino, ¿sí? O ustedes piensan, ya que hay algunos que están ahí en in situ, en primera línea, que es un poco distinta la situación. ¿Qué opinión les da con respecto a lo que ya, entre lo que hemos visto hoy día de epidemiología y lo que pasa después más adelante? ¿Qué piensan ustedes que lo de la pandemia ha ido bien, ha ido mal? ¿Cómo sienten que se ha manejado la situación considerando parte de lo que hemos podido ver hoy día en clase? Niños, cric, 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 cric. Ustedes están ahí in situ, muchos. ¿Ah? Y fuimos bien, se decretó a tiempo la alerta de sanitaria para la compra de los recursos. Fue un virus del que se sabía muy poco y del que se sigue sin saber mucho. Entonces al final, al principio y fuimos bien y de ahí hubo ahí un error y ahí fue también cuando los epidemiólogos de la mesa decidieron renunciar. No sé si ustedes recuerdan esa situación que en algún momento los epidemiólogos de la mesa que estaba COVID-19 salieron y no trabajaron más porque consideraron que se los había dejado de escuchar. Pues más o menos por ese periodo vino también este aumento de población contagiada. Y ahora vamos tomando más o menos la, la visión intermedia, ¿ya? ¿Por qué creen que en Chile ustedes que no puede hacerse lo que se hizo en España o lo que se hizo en Italia? Por la educación del país. Somos La porfiados. cultura. La cultura, ¿no La es cierto? gente es porfiada, la ¿No es cierto? cultura.
Sí. La cultura nos pega fuerte aquí. La cultura es uno de los grandes problemas porque prevalece mi libertad sobre la libertad del otro, ¿no es cierto? Sí. Falta la conciencia social, esa conciencia de yo me pongo la mascarilla y yo me protejo para evitar que el otro se contagie, ¿no es cierto? Y el otro problema es que somos un país pobre, que nos creemos ricos porque estamos mejor que los otros países que nos rodean, pero aún así somos pobres. Entonces, querer aplicar lo mismo que tenían países desarrollados, donde sus recursos económicos, donde su número de ventiladores mecánicos, donde el número de camas que tiene, donde el número de personas trabajando que hay es diferente que aquí, que a veces, no sé, yo de verdad que ejercí muy poquitito, pero recuerdo que en algún momento estaba solita con la sala de preparto, con la de puérperas y con la de ginecología. Y estamos hablando de que tenía 60 personas solitas. Entonces es muy distinta la situación donde allá, yo no les miento, era una matrona por cada 3 mujeres. ¿Sí? Entonces Otra realidad. es otra realidad. Es absolutamente otra realidad. Las enfermeras también, o sea, estamos hablando de que hay 5 o 6 enfermeras por piso. Y acá eso no lo encuentras ni siquiera en una clínica. Clínica. ¿Ya? Es un trato Estamos hablando, personalizado. la cantidad es absolutamente personalizada, la cantidad de técnicos en enfermería que hay es impresionante, ¿ya? Y además son los hospitales los encargados de hacer las becas de especialidad, y existe beca de especialidad para todo. Por ejemplo, no existe la carrera de matrona en España, existe la carrera de enfermera. Entonces, la matronería es la especialidad de la enfermería, ¿ya? Después tenemos los químicos y farmacia trabajan dentro del hospital también porque no hay tecnólogo médico. Entonces, el químico y farmacia cumple también esa función, ¿ya? Y todas las profesiones están inundadas. Entonces estamos hablando de que la cantidad de médicos, el médico allá gana casi lo mismo que gana el matrón, el enfermero, el farmacéutico. Entonces además son sueldos transversales, por lo tanto no hay un trato de verticalidad. Entonces comparar realidades así a lo que pasamos acá en Chile es imposible. Es imposible. No, por eso la pobreza de nuestro país nos jugó y nos está jugando una mala pasada. Porque aquí hacer cuarentena con la cantidad de campamentos que existen es difícil. ¿Sí? Y esas son cosas que desde el punto de vista epidemiológico no se tomaron en cuenta al inicio. Y ahí han jugado todos los juegos, todo lo que ha pasado nomás. Y que los sanitarios han sido de los que más perjudicados se han visto. Pero nos damos cuenta aquí que no habían diferencias. ¿Y por qué pasó esto? ¿Ya? ¿Por qué? Porque A y B tenían las mismas tasas de mortalidad por 1000 personas. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si yo hago un cambio chiquitito? ¿Ya? Si yo hago este cambio y en vez de decir que la población B morían 2, 6 y 20, yo digo que morían 2, 10 y 20. ¿Ya? Inmediatamente, cuando hago este trabajo y calculo las muestras esperadas, ya no va a ser 7, 27 y 40, sino que va a ser 7, 45 y 40, porque acuérdense cómo calculábamos las muertes esperadas. Usábamos la tasa de mortalidad que conocíamos en esa población por 1000, en este caso la multiplicábamos por la población que nosotros habíamos estandarizado y la dividíamos por este valor, que era 1000, y obteníamos el valor. Si yo aquí hubiese cambiado y pongo 10, ahí sí me hace una diferencia de 74 a 92 y yo puedo decir que es diferente.
¿Ya? ¿Quedó claro o no? Sí. Profesora, igual si hacemos una redistribución de esos porcentajes en vez de 2, 6 y 20 y queda 1, no sé, 2, 1 y 5, perdón, y 25, ¿Ya? igual se modifica por el tema de la población combinada, ¿no? Sí, sí, acá es que justo en el ejemplo, como les pongo los dos iguales, porque lo que quería era que vieran la situación, es un caso raro, esto de que vayan a encontrar las dos cosas iguales, pero sí, cada vez que haya una modificación en alguna de estas van a cambiar estos valores, ¿ya? Porque ustedes siempre, a la larga, lo que se hace es probar los indicadores que tuvo el país. Por ejemplo, podríamos poner aquí Chile y podríamos poner aquí España, y lo que yo hago es probar lo que ocurrió en Chile en esta población combinada y luego probar lo que ocurrió en España en esta población combinada, y recién ahí yo voy a poder decir si realmente hay diferencias entre la mortalidad por coronavirus, por ejemplo, en España con respecto a Chile. ¿Se entiende? Sí, es que hice el ejercicio recién y aumenté la cantidad de personas en el rango de mayor a 45. Y Y le claro, salió lo mismo. ¿Sí? no, me salió 61.5 Sí, en el ejercicio que hice. Es sí, claro, porque la cantidad de personas que están en el grupo mayor a 45 es menor. claro, Entonces al multiplicarlo va a dar un número menor. sí. Pero lo que usted tiene que tener claro es que usted puede ahora realmente calcular o analizar las diferencias que ocurren entre cada país. ¿Ya? Y ahora que ya entendieron el ajuste directo, ¿están listos para el ajuste indirecto? No, No. Profe, Dígame. una consulta. ¿Cuándo voy a ocupar yo un ajuste directo y cuándo voy a ocupar uno indirecto? Ya, qué buena pregunta. Cuando ocupo el ajuste directo, lo puedo usar siempre. ¿Por qué? Porque es más sencillo que el ajuste indirecto. Y yo me voy a acordar de cómo realizarlo, y además la OMS va y me facilitó entregándome una población. Pero a veces yo quiero comparar dos poblaciones muy extremas. Ustedes saben que hay países pequeñitos que tienen muy poquita población, como por ejemplo Islandia, ¿no es cierto? ¿Y yo puedo comparar Islandia con la población de Estados Unidos? Difícil, porque voy a ver un país que creo, no estoy absolutamente seguro, pero creo que no llega a los 4 millones de personas, versus un país que tiene más de 100 millones de personas. Entonces, a menor población, más inestables son las tasas. Si pueden googlearlo, pero a menor población, más inestables son las tasas. Entonces, si yo veo que hay una diferencia tan grande en las poblaciones, yo tengo que optar por una tasa de tipo indirecto. Pero esa diferencia tiene que ser tan marcada como entre 3 millones y 100.000, y 100 millones, ¿ya? Pero si ustedes van a hablar de 30 millones versus 50 millones, pueden utilizar el método directo. Lo que pasa es que cuando es tanta la diferencia, mientras la población más pequeña es, más difícil es que haya estabilidad en las tasas que se calculan. ¿Sí? Sí, ahora otra consulta, profe, antes de que avance. Yo le puedo hacer ajuste a cualquier tasa, ya sea tasa de incidencia, prevalencia, natalidad. La tasa que usted quiera. Ah, ya. Cualquier tasa menos la de té, ni la de café. Ok. Todas las otras usted las puede ajustar, ¿sí? Y esa es la idea, ¿sí? Lo que pasa es que aquí les damos el ejemplo de la mortalidad, le damos el ejemplo de la incidencia, porque estamos justo con el caso de COVID-19, pero cualquier tasa del indicador que usted quiera, incluso puede hacer estandarización de tasas del número de camas que hay, ¿ya? O el número de enfermeras por paciente, ¿ya? Para poder evaluar los niveles de saturación, ¿ya? Entonces ese tipo de situaciones es algo que
que podemos realizar aquí y evaluar a través de esta estandarización. Así realmente nos podemos comparar. De hecho, este ajuste de tasa no es solo para los sanitarios. Yo también podría ajustar las tasas de conocimiento, las tasas de aprendizaje, para ver si mi sistema educacional realmente está teniendo algún efecto y si realmente voy para el camino que quiero ir. Pero si nosotros estamos midiendo ahora por resultados de aprendizaje, si estamos haciendo una técnica de educación más activa, donde buscamos mayor participación del estudiante, deberíamos también tener resultados que son similares a aquellos países que nosotros queremos acercarnos. Entonces lo podemos hacer a cualquier tipo de tasa. ¿Ya? También, si yo no quisiese usar ni lo de la OMS, ni combinar la población, podría tomar datos de algún censo y a partir de eso elegir las poblaciones para trabajar. Ahora, ¿qué hacemos cuando el número de muertes es muy pequeño o el número del indicador que usted está realizando es muy pequeño y esto lleva a cálculos inestables, ya, de las tasas específicas por edad? O se desconocen las tasas de mortalidad específicas por edad. En ese caso yo voy a trabajar con este ajuste indirecto. Y este método indirecto hace que uno trabaje las tasas de la mayor de las dos poblaciones, se utiliza como estándar debido a que sus tasas son más estables. ¿Ya? Ya van a ver. No entren en pánico. Entonces, nos vamos a quedar con la idea que las tasas de la mayor de las dos poblaciones se utiliza como estándar debido a que sus tasas son más estables. Y este ajuste indirecto de las tasas de mortalidad se basa en las tasas de mortalidad específica por grupo de edad más que en la composición por edad. ¿Ya? Recuerdan que antes nosotros sí teníamos un énfasis importante viendo las proporciones que tenía cada uno de los grupos. Aquí la situación se ve diferente porque lo que más nos va a interesar es la específica por grupo de edad más que la composición que tengan, ¿ya? Que es los porcentajes o proporciones que tengan. Y esta equivale a preguntarnos cuál sería la mortalidad en la población más pequeña si las tasas de muerte fueran las mismas que están en la población más grande, ¿ya? En la población más estable. Por eso lo que yo voy a hacer es quedarme con las tasas de la mayor de las dos poblaciones, porque sé que la tasa de la población más grande tiene valores más estables. Y esas tasas yo las voy a probar en aquella población que tiene valores más pequeñitos, es decir, que es más chiquitito. Y aquí, por ejemplo, tenemos dos poblaciones, ¿ya? Tenemos, en este caso, es las muertes por edad, ¿ya? Las evaluamos de acuerdo a dos grupos. Un grupo que no tenía factores de riesgo cardiovascular, no tenía enfermedades de riesgo cardiovascular, y un grupo en el que se sospechaba la presencia de enfermedades cardiovasculares. Entonces, el grupo que no tenía factores de riesgo cardiovascular, en total eran 24.772 personas, mientras el grupo que tenía enfermedades cardiovasculares eran 112 personas. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando yo me encuentro frente a esta situación tan dispar, voy a ver que en este caso morían, ojo, aquí mueren por 100. Morían 35 personas, 102 y 140, lo que me daba una tasa cruda de 1.15 en el grupo que no tenía enfermedades cardiovasculares, mientras que en el grupo que tenía
Enfermedades cardiovasculares, yo tenía 1 muerte, 5 muertes y 14 muertes. Entonces, en este caso, yo me encuentro con una tasa cruda o bruta de mortalidad de 17,9. Y ahí yo realmente, lo primero que pienso es que la diferencia es muy alta. Pero comparen esta población con esta de acá. Es mucha la diferencia, 13.000 versus 23, 8.000 versus 24 y 2.000 versus 65. Y lo que es peor, acá, ¿dónde tenemos la mayor proporción de personas? En los mayores de 55. Y aquí, ¿dónde está la mayor proporción de personas? En los menores de 34. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer aquí, frente a esta diferencia, obligatoriamente es hacer lo que conocemos como un ajuste indirecto. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a revisar es las tasas de mortalidad. ¿Ya? Entonces, los porcentajes, de población, que es lo que estábamos mirando anteriormente. Y aquí nos damos cuenta, entonces, que las personas que tienen 55 años o más en esta población que no tiene enfermedades cardiovasculares es solo de 9,1%, mientras que la proporción en la población con enfermedades cardiovasculares es del 58%. Ya, entonces aquí sí se hace necesario hacer este ajuste por edad, ¿ya? Porque realmente vemos que hay una gran diferencia en las proporciones de las poblaciones. Entonces, teniendo esos valores, vamos a ver que la población primera era de 13.681 en este grupo, de 8.838 en el de 35 a 54 y de 2.253 en el grupo de 55 más. Y que tenía una tasa de mortalidad por cada 100 de 0,25, 1,15 y 6,61 respectivamente. ¿Ya? Y nos quedamos con la idea de que teníamos 1,15 de tasa por 100 personas de mortalidad en la población sin enfermedades de riesgo cardiovascular y 17,9 o 18 personas en el caso de la población con enfermedad cardiovascular. Ya teniendo eso claro, lo que nosotros queremos saber es qué va a pasar con este grupo de aquí, con estas tasas que son más estables porque pertenecen al grupo más grande, ¿no es cierto? Entonces ya dijimos que las tasas de los grupos más grandes son más estables. Entonces, lo que yo quiero saber ahora es qué va a pasar en estas tasas, pero no en la población más grande, sino en la población más pequeñita, para ver si realmente hay una diferencia tan grande como 1,15 a 17,9. Entonces, ¿se acuerdan que yo les comenté que las tasas en las poblaciones más pequeñas eran más inestables? Y ahora yo les voy a mostrar por qué. La población entre 15 y 34 años son 23 personas, ¿no es cierto? Y nos decían que fallecía una persona. Eso implica una tasa de 4,34 personas fallecidas. Si yo a esas mismas 23 personas le cambio y le digo que no moría uno, sino que morían dos, imaginen lo que pasa con la tasa. Se duplica inmediatamente. A eso yo hablo que es inestable la tasa. ¿Por qué?
porque en una población grande no habría un salto de 4.34 a 8.69, sino que habría un salto de 4.34 a 4.44, por ejemplo. Es decir, seguirían siendo 4. En la población de 35 a 54, yo tengo 24 personas y tengo 5 muertes. Con 5 muertes me dice que la tasa es de 20,83. Si de 5 yo decido cambiarla y le digo, no murieron 5, murieron 4, me baja de 20 a 16. Y si yo le subo a 6, me sube de 20 a 25. Lo único que estamos viendo es inestabilidad. Miren lo que pasa en el mismo grupo etario, de 35 a 54 años, pero no considerando los 24, sino que vamos a considerar los 8.838. Decíamos que habían en los 8.838 102 muertos. Y eso me implica una tasa de 1.15. Ahora yo voy a decir que no murieron 102, sino que murió 101. Y me implica una tasa de 114. Le sumo, murieron 103 y es 1.16. Entonces, ¿se dan cuenta que la variabilidad es baja? Entonces yo digo que esta tasa es más estable, porque esta tasa en la población pequeñita tiene una variabilidad que es muy, muy alta. ¿Se entiende? Claro. Ya. Entonces, ahora yo voy a probar este valor que teníamos acá, que eran las tasas específicas por edad de mortalidad, pero que aquí están por 100, las voy a probar en esta población que es pequeñita. Y vamos a hacer exactamente el mismo ejercicio. Teníamos que 0,25, lo voy a multiplicar por 23, que está en este grupo, y lo voy a dividir ¿por cuánto? 100. Por 100, Por ¿no es 100. cierto? Porque en este caso las tasas están calculadas e indicadas en 100. Muy bien. Muchas gracias. Entonces tenemos 0,25 por 23 dividido en 100 y me da 0,1. 1,15 por 24 dividido en 100 y me da 0,3. Y 6,61 por 65 dividido en 100 me da 4,3. Es decir, tengo 4,7. Mientras que antes, que en este grupo normalmente teníamos 1,5 y 14. Entonces ya no es la cantidad de muertos que teníamos antes. Vamos a ir atrás, 286 comparado con 20. Sino que ahora lo que estamos comparando es 4,7 con 20. Perdón, 1,6, sí, bien digo, 286 comparado con 20. Ahora lo que voy a comparar son 4,7 con 20. Supongo que ¿Ya? él hablaba con María. Y yo ahora puedo hacer el cálculo, ¿ya? De las tasas. Con las demás Ya teníamos que la tasa del otro grupo. que antes fueron a pedir. Sí, el nombre de ella. De Francisca Hola, Pina. ¿alguien Las tiene? ¿Podrían silenciar los micrófonos? Sí, sí, por favor. Por ahora, porque hay que hablar con ella, porque es demasiado desordenada ella. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Entonces, nosotros teníamos en este caso que teníamos 20 versus 286 muertos. Ahora quedaron, no, la situación es que vamos a tener 20 versus 4,7. ¿Ya? Y ahora nosotros podríamos calcular esas tasas de mortalidad, y esa tasa de mortalidad ya no va a ser de 17 versus 1,5, sino que va a ser de 4,2 versus 17, ¿cuánto era? 0,9. Y ahora yo voy a ver esa comparación de 17,9 versus 4,2. Y ahí yo puedo decir ahora con propiedad
que hay más muertes en el grupo de personas que tienen enfermedad cardiovascular, pero lo puedo decir con propiedad porque ya lo ajusté. Y si ustedes se dan cuenta, igual la variación fue bastante, porque de tener 1,15 por cada 100, al ajustar tuve 4,2 por cada 100. ¿Ya? Entonces yo ahora sí puedo decir que hay diferencias y lo puedo decir después de haberlo estandarizado y ajustado indirectamente. ¿Cómo hice esto? Ajustando, en este caso, por aquellos, ajustando y considerando a la población que tiene una tasa más estable, que es la población más grande, y esa población más grande que vimos que es más estable, que vimos según lo que les mostraba en este ejemplo, que muestra una menor variabilidad, esa tasa la probamos en esta población más pequeñita que iba a tener poblaciones, como veíamos acá, con más variabilidad. Ya, ahora yo sí puedo decir que tienen diferencias en la mortalidad de acuerdo a la edad, ¿ya? Ahora vamos a evaluar lo que es la razón de mortalidad estandarizada, y en este caso vamos a hablar que esta es una forma común de evaluar el ajuste por el método indirecto, ¿ya? Y es relacionar el total de muertes esperadas versus las observadas. Entonces, es una razón entre las muertes que se observaron y las muertes que se esperaba tener, ¿ya? Si el valor de la razón de mortalidad estandarizada es mayor a 1, yo voy a indicar que hay un mayor número de muertes que las que nosotros esperábamos tener. Mientras que si la razón de mortalidad estandarizada es menor a 1, voy a indicar que hay un menor número de muertes que las que estábamos esperando tener. Y esto no es cosa de que nosotros tenemos acá las muertes observadas y las muertes esperadas, ¿sí? Observamos 20 muertes y esperábamos tener 4,7, ¿ya? Entonces, 20 dividido en 4,7, ¿cuánto me da? 4.2. 4.25. Eso sería 4.3. Muy bien, y ese 4.3 es mayor o menor a 1. Mayor. Mayor. ¿Y qué implica? Mayor número de muertes de lo que esperábamos. Que lo que esperábamos. Y eso es verdad, porque no esperábamos que hubiese tanto, ¿no es cierto? Porque teníamos 1.15. ¿Queda claro? Profesora, yo tengo una duda. Dígame. En una parte mostró unas tazas y no supe cómo las sacó. Mostré unas tazas y no supo cómo las sacó. ¿Cómo las saqué? Ya. ¿Me puede dar 5 minutos? 5 segundos. Ya. Entonces, usted me decía que saqué unas tazas y no supo de dónde las sacó. Yo voy a ir retrocediendo y usted me va a decir, ahí, profesora. Un poquito más atrás. Ahí está. No, adelante. El 1.15. Más adelante. Esta. 1.15. El 1.15 es la tasa cruda de mortalidad. ¿Se acuerda que más temprano nosotros vimos lo que era tasa de mortalidad cruda o bruta? En el numerador va el total de muertes. ¿Cuántas serían? 286. Y esas 286, usted las divide en el total de personas que hay. ¿Cuántas personas hay? 24.772. Y ese valor usted lo multiplica por 100. Porque en este caso lo están dando por 100. Y ahí le da 1.15. ¿Cómo sacamos el 17.9? De la misma manera. Tenemos
de la próxima diapositiva, las tasas, eso también me tupí ahí, donde no entendí esto, entonces intenté entender esto y me tupí en la otra también. No se preocupe, ¿cuál? ¿Este? Esa. No, la próxima, que dice tasas. No. Esa tasa. Ya, mira, vamos a ir desde aquí. Nosotros en esta población vimos que en la población más chiquitita, que nosotros, lo que yo estoy tratando de explicarles acá con este ejemplo, es la variabilidad que puede haber en una tasa cuando la población es pequeña, ¿ya? Y esa variabilidad hace que cuando nosotros vayamos a hacer el ajuste indirecto, lo que busquemos es hacer, trabajar o probar las tasas de la población grande, que es más estable, en esta población que es pequeñita. Y lo que estoy tratando de mostrarles en este ejemplo es la variabilidad, ¿ya? El por qué nosotros probamos las tasas grandes en las tasas de la población grande en la población más pequeñita. En el ejemplo de acá vimos que entre los 15 y 34 años la población eran 23 personas y había un muerto. Cuando yo calculo esa tasa de mortalidad es 1, hagan el ejercicio, 1 dividido en 23 y lo multiplico por 100, si no me equivoco era acá. 23 por 100. Sí, da 4.34. 4.34. Es decir, que por cada 1000 personas con enfermedades cardiovasculares fallecen 4,34. ¿Sí? Sí. Pero ahora yo lo único que quiero hacer es un cambio, y esto es para que vean ustedes la variabilidad que hay. En vez de decir que tengo un muerto, voy a decir que tengo 2 muertos. Y haga el cálculo nuevamente. 2 dividido en 23 por 100. 0,80, o sea, 8,69. 8,69. ¿Qué significa esto? Que por cada 100 personas con enfermedades cardiovasculares mueren 8,69. Y cualquier cambio que yo haga me lleva a esa inestabilidad. En el grupo de 35 a 54 murieron 5 de 24, y eso me da una tasa de 20,83, es decir, por cada 100 personas que tienen entre 35 y 54 años y tienen enfermedades cardiovasculares, fallecen 20,83. Pero si yo le cambio ese 5 y se lo pongo en 4, me baja 4 puntos inmediatamente. O si le subo, me sube 5 puntos. Entonces lo que yo les estoy mostrando con este ejemplo es la variabilidad. Porque solamente bajando o aumentando un valor, ustedes se pueden dar cuenta cómo pasa de 20 a 16. Es brusco el paso. ¿Se dan cuenta o no? En cambio, cuando yo tengo la otra situación, que es una población grande, con un número de muertes también grande, y ustedes pueden ver que aquí también paso de 102 a 101 y a 103, es decir, hago el mismo ejercicio que tenía aquí atrás, de 5, 4 a 6, y aquí tuve una variabilidad de más de 3 puntos, llego a que aquí la variabilidad es prácticamente nula, es decir, de 1.15 a 1.14 a 1.16, o sea, no salgo del 1.2. Por lo tanto, aquí yo muestro la estabilidad de la tasa. Por eso es que cuando hacemos este ajuste indirecto, ¿qué es lo que decidimos hacer? Es probar estas tasas, las tasas que están en esta población que son más grandes, que sabemos que son más estables en la población más pequeñita. ¿Ahora comprendió? Sí.
Yo sí Ah, puedo. Ahora sí, ¿alguien tiene alguna otra duda? ¿No hay más dudas? Ya. Les voy a explicar el taller. Vamos a parar entonces la grabación en estos momentos. Me decían entonces que no hay dudas. Ok, Cuando hagamos el taller, sí. sí.